Déjate que te consuma este fuego. Bueno, quisiera saludar a todos los que a esta hora se unen a través de las pantallas de sus celulares y de sus computadores, a través del Zoom, para poder participar una vez más de este retiro. Créanme, para comenzar, que el computador se me apagó, se me perdieron las diapositivas, y bueno, lo que tenía preparado desapareció de un rato para otro. Pero no se preocupen, porque eso significa que vamos por un buen camino. Pero quiero comenzar diciéndoles que así como usted entró a su habitación o en su pieza o en su sala donde se encuentre, así como tiene el gran deseo de encontrarse con Jesús, también hay un gran deseo del mal de apartarlo de Jesús. No solo entramos con la presencia de Dios y de la Virgen, sino que también con esa presencia misteriosa que quiere ser antagónica en nuestra vida y nos quiere alejar de Dios. Y me refiero al demonio. El demonio no es un ser mitológico, sino que es una fuerza que en muchas ocasiones ataca a aquellos que quieren entrar en la intimidad con Jesús. Por lo tanto, este retiro no es solamente un retiro en el cual vamos disponiendo el oído, la mente y el corazón, sino que ante todo vamos preparándonos para ir al combate. ¿Cuál combate? El combate espiritual. Cada vez que usted se acerca a escuchar la palabra de Dios, en el lugar que sea, siempre habrá una tensión. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios sana, libera y exorciza. La palabra de Dios sana, libera y exorciza. Y cuando entramos en las cosas de Dios, hay liberación, hay sanación y también exorcismo. Frente a estas tres realidades, hoy nos encontramos. ¿Y por qué? Porque en la confesión hay liberación, sanación y exorcismo. Sin más preámbulo, comencemos el tema de hoy. He querido titular la primera lámina que hace referencia a la evangelización. Pero para evangelizar tenemos que volver a mirar la centralidad. ¿Y cuál es la centralidad? La pobreza. La pobreza de un alguien que es Jesús. Y quisiera invitarlos a mirar esa imagen de Jesús en la cruz. Ese Jesús que está allí en la cruz, mirando, siendo traspasado, siendo dañado, hasta el último momento de su vida, para dárnosla a nosotros y a cada uno de los que estamos aquí. Los pobres del Evangelio nos evangelizan. ¿Y quién es el pobre? No solo el que le faltan cosas materiales, sino ante todo, el pobre es aquel que despojándose de todo, aparece reconociendo su propia miseria y su poca, digamos, su poca abundancia de aquello que podría haber recibido. Tengamos presente entonces a Jesús en la cruz. Cuando Jesús llega a la cruz, se despoja de todo, incluso de la condición de rey, de príncipe, que podría haberle dado el mundo, ya que tenía la figura de Herodes. Los invito entonces a volcar la mirada hacia Belén. En Belén ocurre algo paradigmático que escandaliza a la muchedumbre. El Rey de Reyes y el Señor de Señores aparecía envuelto entre pañales, en medio de paja y en un establo. Y el calor de los animales simplemente era el que los cobijaba junto con María y José. Cuán grande es el miedo de José y de María al ver que su hijo era expuesto a una realidad totalmente distinta a la que cualquiera
podría haber recibido al nacer. Ninguno de nosotros tuvo esa dicha de nacer en esas condiciones, pero Jesús sí la tuvo. ¿Y por qué digo dicha? Porque en la humildad más grande de Belén, en la noche oscura de ese Belén, alumbra la luz en el cielo y que se materializa en la persona de un niño llamado Jesús. Y aquí viene la primera contradicción de la humanidad. Dios se manifiesta a los humildes y sencillos. ¿Y quiénes son los humildes y sencillos? Los que se han dado cuenta que a pesar de lo que les ha tocado vivir, han sido conscientes de que alguien les ama. Tú y yo, lo decíamos ayer, hemos sido creados para amar. Y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en aquel que nos ama. Pero hay una búsqueda del amor. Usted ama, yo amo. Pero cuando me dejan de amar, yo sufro y tú sufres, porque queremos que nos amen. Y Jesús, en medio de esta contradicción tan grande frente a la humanidad, nos desarma, nos remueve. Es allí entonces el tema inicial, el autoconocernos. ¿Por qué les decía yo ayer que era importante conocernos, aceptarnos, amarnos y entregarnos? Porque solo así ocurre el milagro. ¿Cuál milagro? El milagro de la vida. No puede haber vida abundante si no soy capaz de conocerme, de aceptarme y de entregarme. En esta misma óptica, los invito a mirar la perspectiva de aquellos que teniéndolo todo, no encuentran todo ni afuera ni adentro y se sienten lo peor. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, nunca más? Y ante el primer cerrar y abrir de ojos ya cayó. Y uno cae. Si los aviones se caen volando en el aire, que supuestamente están hechos para estar arriba, caen, ¿cuánto más nosotros? Y a veces caemos en cosas pequeñas que al final nos van transformando en personas que ya no sonreímos, sino que arrastramos el dolor y va pesando sobre nosotros la culpa y vamos arrastrándola y vámosla descargándosela a otros, echándole la culpa a otros de lo que nos pasa. Y a veces el problema no está afuera, está dentro de nosotros. Todo esto recapitulando lo que ayer hablábamos. Decíamos, no hay nadie tan malo en el mundo que no tenga por lo menos una virtud o algo bueno y positivo que rescatar. Pues entonces, frente a este escenario, yo los invitaría a tomar conciencia de la figura de Zaqueo. Cuando va Jesús pasando por este poblado, ¿qué hace Zaqueo? Se sube a un sicomoro, porque era de mediana estatura y no podía ver. Sube a un sicomoro y desde el sicomoro ve a aquel que va pasando, que es Jesús. Pero la gran sorpresa es que Jesús lo llama por su nombre, lo hace bajar. Mamá encima le dice, hoy me voy a tu casa. Súper patúo Jesús, ¿no? Pero le dice, hoy me voy a tu casa. Lo trata como un conocido. Cuando para Zaqueo era un desconocido, solo de oída lo había visto a través de la historia, pero no había estado con él. Pero se encuentra con él y lo invita a bajar. Hoy día tenemos que bajar, hermanos. Hoy día usted que está ahí detrás del computador o detrás del celular, tiene que bajar. Tiene que bajar. Porque solo bajando hasta el último peldaño de la miseria va a encontrar la misericordia de Dios. De lo contrario, podrá predicar la misericordia, pero no sentirla ni tampoco vivirla. A veces nosotros estamos sumergidos en la noche más oscura. A veces nos ha ocurrido que en ciertas eventualidades hemos caído en la fosa, en esa fosa que nos impide salir. Y a veces estamos solos, porque el pecado ronda. Y el demonio, como dice por allí una oración de completas, el diablo anda como león rugiente esperando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. O sea, en ningún momento se nos dice, oiga, huya, sino que enfréntelo.
hágale frente. ¿Y cómo? A través de lo que usted ya tiene. ¿Y qué es lo que tengo? La conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y para más aún, tiene la palabra que sana, libera y exorciza. Vamos entonces a un episodio que usted ya lo conoce. Cuando Jesús va al desierto, movido por el Espíritu, ¿con quién se encuentra? ¿Quién es el que lo comienza a tentar? El espíritu, el mal. Y fíjese que el mal sabe muy bien la escritura, sabe muy bien la escritura. Y si él conoce la escritura, ¿cuánto más te conoce a ti? Cuando Jesús le respondía al demonio o al espíritu del mal con una palabra bíblica, el otro también le sacaba. Y esa palabra que él le hacía entender al otro, debatiéndosela, se llama antirrético. Y nosotros muchas veces, frente a una tentación, podemos responder con un antirrético. No decir antirrético, sino que con una palabra bíblica. Sobre todo con palabras que hagan alusión a que Cristo es el príncipe, es el rey de reyes, es el soberano. Y con eso, el demonio o la fuerza tentativa pierde su fuerza en uno. Todos los días somos tentados, desde lo que vemos o de aquello que oímos. Y está al acecho las tentaciones. San Antonio de Padua decía, este amigo de Jesús, y te vendrán todas las tentaciones por habido y por haber. Pero uno tiene que conocerse, porque si uno se conoce, se va a dar cuenta por dónde viene el ataque, y ya sabe colocar los refuerzos necesarios para cuando venga el ataque. Cuando uno experimenta el pecado, ¿cuáles son las actitudes? El otro día lo hacía entender, y es así, comienza a cautivarte. Mira, te comienza a dar una y otra vez en tu cabeza, estabas tan bien, pero aparece esta idea, pues una persona, una acción, y comienza así lentamente. Recuerda que el demonio es luzbel, luz bella, ángel, ángel bello, y comienza a tentar, pero el pecado nos va tentando, y así comienza. Te comienza, como decían los marinos, canto de sirena, te comienza a cautivar. Ay, ¿puedo? No, no, mejor que no, no, no. Y entras en conflicto con lo que tú crees, con lo que te enseñaron. Pero lo prohibido es apetecible. Fíjate, ¿eh? Lo que es prohibido es apetecible. Y brotan los deseos y ganas de obtenerlo, de quererlo, de todo índole. ¿Eh? Y una vez que ya te tiene ya casi en sus manos, tú caes. La pasas chancho, la pasas topo. Pero después queda la sensación de vacío. Y como este es tan malo, te enrostra lo que hiciste. Mira lo que hiciste. ¿Te acuerdas? Y uno comienza a sentir vergüenza. Paréntesis. Vámonos al libro del Génesis. Cuando la serpiente le dice a Eva, come del fruto prohibido. Dios le había dicho en el paraíso, el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Puedes comer de todo, menos de este. Come, si no te va a pasar nada, serás como Dios. Come. ¿Qué hizo la otra? Comió. Pero no fue sola, arrastró al otro. ¿Al que tenía? Al Adán. Pero cuando sintieron los pasos de Dios en el paraíso, ¿qué hicieron? Se escondieron y sintieron miedo y vergüenza porque estaban desnudos. Cuando Dios nos encuentra, e incluso en la situación de pecado, uno se siente desnudo y con vergüenza y con miedo. Y cuando Dios le pregunta, ¿quién te dio a comer? ¿Qué dice Adán como hombre? La mujer que me diste. Y la mujer, para no quedar mal, ¿qué dice? La serpiente.
Al final, nadie quiere tener la culpa. Y ese es el problema del que es pecador. El pecador es aquel que reconoce que se equivocó y que quiere enmendar el error y el daño que hizo. En cuanto que si no hay conciencia de pecado, pues entonces, aunque se confiese 10.000 veces, nunca va a ser válida la confesión, aunque vaya 5.000 veces a confesarse. Porque si no hay conciencia de pecado, es difícil. Porque cuando uno acude a la confesión, va sabiendo que actuó de esta manera. El despertar la conciencia, de entender que hay actitudes y acciones que muchas veces no son buenas, son malas. Hoy día, en nuestra sociedad actual, a todo le queremos decir que está bueno. No, dale nomás, todo está bien. Si Diosito te va a perdonar. Fíjense ustedes para el año de la misericordia en la iglesia. Todo era perdón. Sí, ven nomás, pasa por la puerta santa, adquiere la indulgencia que el Santo Padre había dicho y confiésate y se acabó. Sí, pero no. Jesús es médico, es juez y es pastor. Y como médico quiere sanar a las ovejas. Como médico se acerca al leproso, se acerca al paralítico, al enfermo. Pero también es justo juez. Acuérdense cuando se encontró con los mercaderes vendiendo fuera del templo. ¿Qué hizo? ¿Acaso mostró su corazón bondadoso? Pescó un látigo y sacó a todos para afuera. Le dieron los 5 minutos. En otras palabras, podríamos decir que se le salió aquel indio, somos chilenos por supuesto, salió desde aquí y arrasó con medio mundo y le dio lo mismo. Entonces también él es médico y es juez. Vámonos a Mateo 25. Vengan benditos de mi Padre. Cuando tuve hambre, cuando tuve sed, cuando estuve en la calle, cuando estuve enfermo, cuando estuve en la cárcel. Cuando venga el día final, separaré a unos de otros, a la derecha y a la izquierda. O sea, a veces se nos olvida el juicio final. Yo les quiero decir una cosa, no para meter miedo, sino que a tomar conciencia de que la misericordia de Dios no excluye la justicia de Dios. A veces hay personas católicas que dicen, no, si después de esta vida no hay otra. A veces nosotros mismos. Y a veces pensamos como ateos. Pensamos como ateos. Y vienen las luchas internas. ¿Para qué me voy a confesar? Cuando el Señor le dio a Pedro las llaves del reino, le dijo, lo que ates aquí en la tierra quedará atado allá en el cielo, y lo que desates aquí, lo desatas allá. Pues ahora me dirijo a los consagrados, a los sacerdotes. Por ahí está el padre Alberto, debe estar el padre, algún otro sacerdote por ahí. Y bueno, estoy yo, y están los seminaristas. Aquí viene una responsabilidad grande, ¿eh? Porque no es llegar y dar la solución y para afuera. Lo que tú ates, querido hermano sacerdote, lo atas también allá. Y lo que se desata aquí, se desata allá. Por eso cuando usted celebra la misa, cuando yo consagro, cuando celebramos la misa, ¿qué ocurre? Al final, antes de la comunión decimos que esta comunión no sea motivo de condenación de mi alma. Porque no puedo llegar y distribuir esa Santa Comunión a cualquiera. Porque tenemos que saber que a quien estamos recibiendo es al mismo Cristo, no es cualquier cosa. Y nuestra alma tiene que volver a blanquearse, como se blanqueó el día de nuestro bautismo. Padre, soy tan católico, tan católica, voy una vez a las 1500 misas de Navidad y se acabó hasta el próximo año, te he visto, no me acuerdo. Tiene que haber un deseo de cielo. Pero ahora también entramos a otro plano, al plano de los fieles. Avanzamos a la próxima diapositiva, si no vamos a quedar pegados en la primera y más libre. Vamos a la segunda. Ahí está la Madre Teresa de Calcuta. De ahí les voy a leer lo que dice ahí, pero para no perder la idea inicial. Aquí viene un tema súper importante, ¿eh? Que es el tema de que a veces uno como laico, como fiel, dice,
¿De qué me tengo que ir a confesar? Algunos sacan los mandamientos, uno dice, ¿será esto? O que voy, será un diálogo de conversa, ¿qué le digo? Tengo que ir a la confesión a decirle al Señor lo que en cierta medida no ha estado bien en mí. Lo que podría haber sido una virtud se transformó en un vicio. Y con mucha humildad. Pero les voy a contar una infidencia. Espero que los seminaristas no se escandalicen con lo que voy a decir. Por favor. Y que no utilicen este argumento para después decir, yo no me confieso por esto. Miren, cuando yo era seminarista, siempre decía, ¿y con qué cura me confieso? Y sufrí mucho. Porque aquí también viene la palabra testimonio. Uno busca a alguien que le sea referente. ¿Para qué? Para que pueda sacar lo que trae. Porque también es una cosa de confianza. Y no es llegar, por muy sacerdote que sea, y por muy alter Christus, otro Cristo, también está la parte humana de uno. Pues. Y uno por fe accede. Yo decía, ¿con quién me confieso, Dios mío? Y luché mucho. Pero y me confesaba, para que no crean que no me confesaba. No les cuento de qué, eso que es reserva. Pero me pregunté yo y le decía al Señor, cuando sea sacerdote, ayúdame a poder tener y encontrar lo que a lo mejor no encontré. Porque a veces uno se encuentra con un tribunal. ¿Eh? El sacerdote por allá y el fiel acá y dice, te sentís tan mal que para más encima te doy un consejo y te mato. No te puedo dar solo una penitencia, reza el Padre Nuestro y la de María y ándate. Sí, puede ser, pero a veces tienen que ser cosas concretas para que se note en lo concreto este avance en la vida de la fe. Pero uno, a través de ese sacramento, si tuviéramos fe, con cualquier sacerdote nos confesaríamos. Ahora, ¿cuál es el mal de la iglesia? El mal de nuestra iglesia es que el sacerdote también se ha mundanizado. Hoy día los sacerdotes nos hemos mundanizado. Vivimos la vida como que si Dios no existiera. Y a veces hacemos las cosas de carrerita, y mientras menos gente, mejor. Y yo creo que hay un mal muy asolapadamente, que se nos pierde el santo temor de Dios a todos. Y a mí me da miedo porque uno tiene más conciencia de lo bueno y de lo malo. Ese es el tema. Tú tienes conciencia de lo bueno y de lo malo. A diferencia de alguien que no tenga ni conciencia ni de lo bueno ni de lo malo, pues se puede salvar, entre comillas. Pero nosotros tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y a veces hay que decir no, y otras veces hay que decir sí. Recuerden el texto que dice, a los tibios el Señor los vomitará. O sea, hay que ser de una línea. Y en las cosas de Dios hay que ser claros. El Padre Amort y otros tantos sacerdotes, incluso el Papa Benedicto XVI lo manifestó en algún momento, que venían tiempos difíciles para la Iglesia, sobre todo una persecución en el ámbito de la fe, sobre todo en la persona de Jesús. Vamos a entrar en un cierto laicismo, hay un secularismo agigantado que cada vez se vuelve más violento, y va a llegar un momento en que vamos a tener que decir, no, esto es así, aunque te quedes con 2 o 3 personas, porque el amor no excluye la justicia. Vamos a hacer un break, ¿en qué sentido? Yéndonos a la diapositiva que dice, la Madre Teresa de Calcuta, dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Jesús es médico, juez y pastor. Avancemos a la próxima diapositiva. Cuando usted va a la misa, ¿qué es lo primero que hace después de hacer la señal de la cruz? ¿A qué se le invita? Al acto penitencial, al Kyrie eleison, al perdón, Señor, porque necesitamos blanquear nuestra alma. Cuando usted reza la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La traducción antigua decía, perdona a aquellos que en cierta medida deben, tienen deudas conmigo, pero en el fondo yo también quiero cancelar esa deuda. ¿Qué decimos al final del Padre Nuestro? Líbranos del mal.
Pero también decimos, no nos dejes caer en la tentación. Cuando Jesús se encuentra con aquella mujer que la iban a apedrear por sus pecados, ¿qué le dice a la mujer? Mujer, ¿quién te condena? Levántate. Tus pecados te son perdonados. Vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Uno se tiene que esforzar cada día por ir un poquito más avanzando en la vida espiritual. Pensemos al caer la tarde. No podemos terminar el día, buenas noches los pastores, hasta el otro día, sin hacernos un pequeño examen de conciencia. Y pensemos los discípulos de Maús, cómo ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras y partía para nosotros el pan. Al caer la noche, tenemos que ponernos un propósito, revisar el día, y el día de mañana poner un propósito. Trataré de hacer esto mañana. A mí me regalaron una estola que es pequeña, no es muy grande, es delgadita, para andarla trayendo en el bolsillo. ¿Y por qué la ando trayendo en el bolsillo? Porque es muy importante, porque el sacerdote es médico, y el médico tiene que estar preparado, aquí y en el ahora, y en cada instante. Cosa que si me toca confesar, no diga, espere, me voy a buscar esto. Hoy, la unción de los enfermos, ¿dónde la tengo? Uno tiene que ir preparado, porque no hay que perder tiempo. No tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo. ¿En qué sentido? De llevar almas a Dios. Las almas no se pueden perder. A veces uno dice, me quiero confesar, no, venga otro día. No, es ahora. No es más rato, ni mañana, ni pasado. Puede ser de vida o de muerte. Y el Señor pedirá cuenta por aquella alma que se acercó, que no fue atendida, o por aquel que teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo quiso hacer. El Señor nos da la libertad, y en ti y en mí está la decisión de ir o no ir. Pero ante todo, humildad para reconocernos que no somos perfectos, que somos débiles. Dios quiera que podamos crecer en esto. Avancemos a la próxima diapositiva. Avanzar en esto. El hijo pródigo. Ese hijo que avergonzado de haber malgastado todo lo que Dios le había dado, todo lo que su padre le había dado, vuelve con humildad. Y aquí te quiero decir una cosa. Bendita la crisis que te hizo crecer, bendita la caída que te hizo mirar el cielo. Cuando tú eras niño, cuando yo era niño, más de alguien te decía, amárrate los zapatos que te vaya a caer, amárrate los zapatos que te vaya a caer. Sí, y no nos amarramos. Nos dimos un golpe o un porrazo, como decían en el campo, te diste un golpe, te sacaste sangre de la rodilla y te diste cuenta que dolía. Pues así ocurre. Pensemos ahora en el corazón de Jesús. Piensa en el corazón. Pero antes de pensar en el corazón de Jesús, voy a invertir esto. Piensa en el corazón tuyo. ¿Has sentido angustia en algún momento de tu vida? Ese deseo como que no se puede apagar ni siquiera por nada, aunque esté como cuando una persona le da crisis de pánico. Es terrible. Piensa en esa actitud de aquella persona que le está ocurriendo algo internamente y necesita decir algo, necesita ser escuchada, escuchado. El agobio de no saber a quién decírselo. Y mirar por otro lado ese corazón que se inclina, ese Jesús que se inclina para ponerse a la misma altura de aquel que viene, para tomarle su mano, abrazarlo, sin importar de que se ensucie, y decirle, yo te perdono, levántate. Y se va a actualizar lo que le hizo a esta niña enferma. Se va a actualizar lo que hizo con aquel que estaba en un vicio gigante. Aquel que en cierta medida tenía todo perdido
y de la noche a la mañana cambió totalmente su vida. Avancemos a la próxima diapositiva. Si miráramos por unos instantes el corazón de Cristo y pidiéramos la gracia de sentir dolor por nuestros pecados, yo creo que estaríamos todo el día llorando. Una persona que da todo por ti, todo por mí. Debemos de esforzarnos de darle alegría, de darle gratitud al corazón de Cristo y no hacer que ese corazón siga sangrando por dolor y no por amor. Una vez leí por ahí un libro, o tal vez ahora estoy exagerando y me he confundido, no sé, pero de la Teresa de Ávila, que viendo un crucifijo, le pregunta, bueno, ¿qué te causó tantas heridas? Y le dice una cosa así como que tus acciones han provocado estas heridas. Si tomáramos conciencia de que el corazón de Cristo sangra cada instante por ti y por mí, nos daríamos cuenta cuán necesario es acudir al sacramento para limpiar nuestra alma. No diga yo no me confieso porque los curas han hecho esto y aquí. Oiga, si esto que han hecho los curas ha sido siempre. Usted no va a la iglesia por el cura. Usted va a la iglesia por Jesús. Yo que soy sacerdote, si tuviera mi fe cimentada en los hombres, ya que rato me hubiese ido. Claro. Uno tiene que mirar a Jesucristo. Él es la centralidad de la vida. Cuando tú te vuelves humilde y sencillo, y vas avergonzado de lo que has hecho, y vas y se lo depositas a este corazón tan grande, Él te llena tu propio corazón. Avancemos a la próxima diapositiva. El perdón y la reconciliación son muchas llaves y son muchos candados. Dios quiera que cada uno de ustedes se esmere por acudir al sacramento de la reconciliación. Yo le aconsejo a un papelito, dese tiempo un ratito, anote aquellas cosas que a lo mejor no están bien. Vaya al sagrario, sea hombre de oración, no solo de palabra, sino de disposición, de escucharlo a Él, para que escuchándolo a Él, sienta a Él y lo entregue a Él y no termine entregándose usted por Él. Allí en el sagrario, allí en el silencio de tu habitación, cuéntale lo que te pasa, te está esperando, está ahí, cuéntale, dile. Y aunque por muy duro que sea lo que traes, si se lo entregas, Él hará el milagro. Avanzamos a la próxima diapositiva. Y mientras tú crees que te olvido, la verdad, no dejo de pensarte. Casi como romántico. El futuro, el pasado, perdón, reconciliación. Ahí puse un reloj porque avanza la hora, avanza el tiempo. Y a veces mientras tú crees que te olvido, la verdad, no dejo de pensarte. Eso también podemos llevarlo al plano de la fe. Cuando nosotros pensamos que estamos lejos, pues estamos más cerca. Bendito pecado que te ayudó a mirar el cielo. Avanzamos a la próxima. Cuando das el primer paso hacia la reconciliación, demuestra que te importa más esa persona que tu orgullo. A veces el orgullo, el ego. Te voy a contar una historia de otra parte, no de aquí, de otra parte. De una persona que decía, bueno, quiero, que no puedo perdonar a fulano, no lo puedo perdonar, ¿no? Y la otra decía, bueno, yo tampoco la voy a perdonar, porque no creo que va a venir a mí. Pero dice, yo tampoco la perdono porque no creo que venga a mí.
Resulta que las dos querían buscarse, pero ambas pensaron que era imposible juntarse. Y a veces puede pasarnos también a nosotros. No solo juntarnos con la persona, sino juntarnos con Jesús. Porque solo juntándonos con Él tenemos apertura para conocer a nosotros. Avancemos a la próxima. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para comenzar otra vez. Nunca es tarde para decir me equivoqué. Cuando Jesús estaba allí, estaba Pilato, estaba Barrabás y le pregunta, este es el relato de la pasión, que se lee el Domingo de Ramos, en el siglo A, B o C. Y después lo volvemos a leer el Viernes Santo en la pasión. ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿Qué decía la gente? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y el pobre Jesús ahí mirando. Si tú estuvieras ahí y fuera el mismo Pilato que te preguntara ¿a quién quiere dejar en libertad? ¿Qué dirías tú? A Jesús, a Jesús. ¿Y a quién te pareces más? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. ¿Por qué? Porque viendo la vida del personaje podrá descubrir también la misericordia. Pero para culminar, quiero decirles que quien acude a la misericordia de Dios puede comprender los tesoros inagotables de la misericordia. Él es un Padre amoroso que tiende la mano para levantar, para consolarnos y nos llena de su ternura y nos hace sentir amados. Te limpia tu mano, te limpia tu cara, te pone un anillo, te pone la capa de fiesta y te hace sentir lo que eres. Y la mirada ya no es hacia abajo, sino siempre y alto hacia arriba. Cada vez que te caigas, vuelve a levantarte con la misericordia de Dios. Y aprende a decir sí y aprende a decir no. Pero no pierdas el tiempo en cosas que en realidad no vale la pena. Estamos en el tiempo de aprovechar cada instancia para mejorar y tomar conciencia de que el pecado te lleva a la muerte. Y el único que te saca de la muerte y del abismo y de la fosa fangosa es aquel que entró a la muerte y salió de ella para llevarte al cielo. Y ese es Jesús. ¿Cuántas censuras, cuántas condenaciones, cuántas etiquetas te han puesto a ti? No te juntes con ese que sea así, no te juntes con ella que sea así. Y al final uno termina creyendo lo que no tiene que creer. Y termináis siendo lo que no tienes que ser. Libérate, sácate las mochilas que no son tuyas y comienza a disfrutar la vida, y comienza a mirar la vida de cara a Dios y esta gran verdad. Tenemos que ser como las águilas, que después de cada cierto tiempo se van a los roqueríos e intentan dañarse su pico, lo sacan porque si no, no entran en conflicto con ella, pueden dañarse el corazón y pueden morir. Pero si logran pasar esa prueba, cambia hasta el plumaje y vuelven nuevas. Hay una oración antiquísima de Cristo pelícano. Ese pelícano que es capaz de, con su pico, tocar el corazón para, no amamantar, pero sino para darle comida a sus crías. Y así es Cristo, que es capaz de entrar en ese dolor tan grande para provocar la vida en nosotros. No nos olvidemos que Él está ahí a la puerta llamando y que Él lo busca y quien se acerca lo puede recibir. Avanzamos a la última diapositiva. Es la última. Pidámosle al Señor esa gracia y en medio de tantas cosas de la vida, busquémoslo siempre. Y no nos cansemos de buscarlo, porque cuando pensamos que estamos lejos, más cerca de Él estamos. Y cuando se nos oculta, pues entonces Él viene y se hace el encontradizo
pero tomemos conciencia de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que deseamos. Purifiquemos, saquemos lo que no es de Dios y volvamos a Dios. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, Padre Oliver. Bueno, hay muchas cosas que decir a propósito de lo que nos está enseñando hoy día, pero quiero que ustedes hablen, que sean ustedes los que, así como ayer, puedan compartirnos sus preguntas, sus dudas. Vamos a dejar unos minutos para que podamos ir compartiendo estas preguntas y Padre Oliver nos puede ir respondiendo. Recuerden que no hay ninguna pregunta que sea tonta. No existen las preguntas tontas, como decía uno de mis profes. Solamente existen los tontos que no preguntan. ¿Sí? A usted a lo mejor le tiene alguna duda y va a decir que voy a preguntar esto, a lo mejor es muy tonto. No, pregúntenlo nomás. ¿Sí? Así que vamos a dejar unos minutitos. Puede dejar su pregunta aquí en el chat para ir compartiéndola. ¿Sí? De todas las cosas que habló el Padre, eh, imagino que hay muchas que tocaron el corazón, hay muchas que nos deben dejar un poco para adentro, pero es necesario hablar estas cosas, porque si no las hablamos aquí, ¿dónde las vamos a hablar? Puede ser que alguna de las cosas que el Padre dijo te haya incomodado. Si es así, bendito sea el Señor, porque aquellas cosas que nos incomodan son las que nos mueven a la conversión. Así que gracias, Señor, también por eso. El Padre habló del perdón, de la reconciliación, de la transformación, de la consecuencia del testimonio. Hay muchas áreas de la vida que están siendo tocadas, así que dejemos que el Señor siga actuando. Querido Jano, ¿estás por ahí? Sí, Bien. digamos. Vamos a cantar una canción mientras van haciendo las preguntas. Estamos conectando, José, ¿qué te parece? Sí. Mira, aquí hay una pregunta. Nuestra hermana Fátima dice, ¿cuál es el mejor consejo para realizar una buena confesión? Generalmente no hacemos un examen de conciencia para poder realizar una verdadera confesión. ¿Cómo podríamos facilitar la confesión total de todas nuestras culpas? Yo creo que, Fátima, lo primero es darte tiempo. Lo primero, darse tiempo, una cosa muy obvia, ¿no? Darse tiempo para pensar la historia, pero la historia no solamente de un plano culposo, sino de un plano agradecido. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando vamos a la confesión vamos a vomitar todo lo malo y resulta que uno se dice o se pregunta, ¿no tendrá algo bueno? Normalmente no podría decirte, Fátima, tienes que hacer esto para llegar a esto otro. Humildemente creo que darte tiempo, escribir en una hojita todos los beneficios que has recibido de Dios y luego escribir aquellas cosas que tú sientes que no le has sido fiel a Dios. ¿Y por qué digo con las cosas buenas? Porque las cosas buenas te van a ayudar a entrar en la conciencia de cuánto Dios te ha dado y cuán poco has dado tú o he dado yo. Teniendo conciencia de lo mucho, te haces consciente de tu nada. Y siendo consciente de tu nada, te haces consciente de tu todo. Y a partir de eso, puedes buscar un camino de reconciliación contigo, con aquellos que te han dañado o aquellas veces que tú has dañado de las situaciones que te han tocado vivir. Pero sobre todo darte tiempo y pensar en todas aquellas cosas buenas que has recibido de Dios y que te han hecho sentir una persona buena. Y a partir de eso descubrirás tu propia miseria para que, contrastando las dos realidades, sientas lo mucho que Él te ha dado y lo poco que a veces uno le da. Pero en medio de esa miseria encuentres el todo en Él y también la nada, que es uno frente a Él. Gracias, Padre. Dice Irma Navarrete, ¿puede el sacerdote ayudar en la confesión haciendo preguntas? Normalmente se dice
que el sacerdote puede dirigir al penitente, como por ejemplo, si llega un penitente a confesarse, porque hay de todo tipo de penitentes. Hay uno que va porque todos van, porque hay que ir y hay que hacerlo, y otros que realmente tienen conciencia de esto, y otros que a lo mejor no. Por ejemplo, es súper incómodo que tú llegues a una confesión, te sientas, y el padre te mira y dice, ay María Purísima, cri, 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 ¿qué digo? Y te dice, sin pecado concebido, dígame su pecado. Y ahí quedáis, re incómodo. Y al final decís cosas que no tenéis que decir, después salís y como que me olvidé. El sacerdote tiene que dirigir, como por ejemplo, bueno, la confesión es un camino de encuentro con el Señor, querido hijo, qué sé yo, ¿quieres pedirle perdón al Señor de qué cosa? Padre, ayúdeme, por ejemplo, uno le puede decir. Pero no, lo que el sacerdote no puede decir, el sacerdote lo que no puede hacer en una confesión es decirle, bueno, pero cuéntame, pero ¿qué más puede haber? Como para entresacarte. Eso es un delito, ¿eh? A todo esto, en la parte del derecho canónico, discúlpeme que me ponga así, pero en la parte del derecho canónico, el sacerdote no puede hacer preguntas y entrar cada vez más en el plano interno del penitente. Lo que puede hacer es ayudarlo a entrar para que con mayor claridad pueda decir, por ejemplo, padre, he robado. ¿Y a dónde robaste? Cuéntame un poco más. ¿Y a quién le robaste? O padre, mire, he cometido un pecado contra el sexto mandamiento. ¿Y dónde fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y cómo? No, pues, ¿me entiendes? Ojo con esto, ¿ah? Porque uno de los escándalos de la iglesia, que han salido también algunos hermanos sacerdotes, ha sido por esto, el tema del sacramento de la confesión. A veces uno quiere meterse más. A diferencia de una dirección espiritual, donde la persona le da como un poquito más, digamos, de libertad para exponer un poco más su vida. Pero la confesión es confesión. Se supone que tú ya vas con claridad lo que tienes que decir. Y si por temor te turbas, le puedes decir con humildad, ayúdeme, oriénteme por este lado. Pero jamás el sacerdote tiene que bombardearte en preguntas, porque eso ya no sería confesión, sería cualquier cosa, mal utilizando el sacramento. Gracias, padre. Dice acá, usuario, no sale el nombre, dice usuario. Padre, ¿podría explicar el secreto de confesión? Bueno, miren, pues este es un tema bien bullido en la sociedad actual. Vamos a entrar en un tema bien polémico. Espero no ser escandaloso ni quitarles mucho tiempo. Voy a ser lo más escueto posible. Miren, el Padre, secreto de no se confesión. preocupe, extiéndase Ya, lo que sea necesario. perfecto. El sacramento de la confesión. Por ejemplo, el secreto, el sacerdote, cuando se pone el estola, a veces no se pone el estola, pero la confesión tiene validez igual, por si acaso, porque no digan, no se puso el estola, entonces esto es inválido. No, tampoco eso. Pero normalmente que el sacerdote se ponga el estola, ¿cierto? Se pone el estola y comienza la confesión. El sacerdote tiene que guardar ese depósito que le ha puesto esta persona que llegó allí, porque él no está actuando en persona de él, sino en persona Cristo. Y es el mismo Cristo que está ahí actuando en el corazón del otro. Podríamos decir un diálogo de corazón a corazón. Y eso es inviolable. Eso que ocurre ahí, queda ahí. Entonces el sacerdote, si el día de mañana pasa algo con este penitente, o no pasa nada, el sacerdote no puede divulgar, pero absolutamente nada de lo que se le ha dicho. Es tan así que el sacerdote tiene que incluso dar la vida, si fuera posible, pero jamás decir lo que dijo el penitente. Y el secreto de la confesión permite al penitente tener confianza y certeza de que lo que ha dicho, aparte de ser perdonado en nombre de Cristo, no saldrá de la boca de aquel consagrado. Porque si sale de la boca del consagrado, el consagrado, aparte de dañar a la persona que se fue a confesar y aparte de dañar el cuerpo místico de la iglesia,
recibe sanciones extremadamente graves desde el plano eclesiástico. Y también hoy día la parte civil, como muchos hoy día también discuten este tema. Desde la parte civil, uno no comprende cómo un hombre va a absorber a otro y cómo va a guardar secreto frente a un caso de abuso, qué sé yo. El sacerdote está obligado por derecho y por deber de no hablar absolutamente nada. Y si lo hace, es un delito grave, que tiene que ser sancionado y un daño terrible para la iglesia, donde está el mismo Jesucristo actuando in persona Christi. Muchas gracias, Padre. Padre Oliver, aquí la hermana Lucero Miranda hace una pregunta que tiene directa relación con la oración de liberación propiamente tal. Dice, ¿cómo liberar hasta la cuarta generación de pecados con alianzas realizadas con el mal? Entre paréntesis, lectura de cartas, meditación, yoga, etcétera. Ya. Cuando yo me voy a confesar, voy a hablar de mí, voy a hablar de la persona puntual. En este caso, si tú vas a confesarte, va a hablar de ti. Si hay repercusiones de la cuarta generación o de otra índole frente a temas de brujería y cuantas otras cosas más, tiene que ser en un plano totalmente distinto, es decir, en el plano del acompañamiento espiritual, porque la confesión en sí actúa para la persona, es decir, para el individuo, un individuo que va a hablar de esto. El acompañamiento espiritual que se le haga a la persona tiene que ser distinto a la confesión, porque cuando uno va a pedir perdón, pide perdón por uno, dice sus pecados. Por lo tanto, tiene que haber un acompañamiento sistemático para ir entrando en la raíz de aquellas cosas que hacen que hoy tal situación sea pecado. Solo así, ordenando la casa interior, podrá detectar de dónde viene el origen y pedir y rezar por aquellas situaciones. Pero la confesión es confesión. Lo demás, que es liberación en cuanto a las generaciones anteriores, se tiene que hacer con un acompañamiento sistemático, porque si no se confunden las dos cosas y en vez de hacer un bien, vamos a hacer un mal y se va a perder la centralidad de un sacramento versus un acompañamiento. Muchas gracias, Padre. Y qué buenísima explicación. Por favor, los hermanos que están anotando, tomen nota de eso que acaba de decir el Padre Oliver, porque yo creo que ni a los exorcistas se lo había escuchado decir tan claramente y en tan buena síntesis. Así que bendito sea el Señor. Mire, nuestra hermana Cecilia dice, Padre, ¿por qué se les llama penitencia a las oraciones como el Ave María o Padre Nuestro después de confesarse? ¿Cómo no entendí? A ver de nuevo. Dice, ¿por qué se les llama penitencia a las oraciones del Ave María o al Padre Nuestro después de confesarse? No le dan una penitencia. Perfecto, ya entendí. Cuando el sacerdote le da una penitencia al fiel por algún pecado y dice, reza una Ave María, un Padre Nuestro, ¿cierto? Exacto. Bueno, yo los quiero llevar al origen de esto. Antiguamente había un libro de los confesores, que era un libraco, un mamotreto así. Yo no lo conocía, pero buscando, porque también hay que informarse. Entonces, un mamotreto así. Y decía que los sacerdotes, así se preparaban, ¿no? Así era antes, cuando había un pecado, cual sea el pecado que venía a confesar el penitente, el sacerdote tenía que ir a ese libro y hojearlo. Por ejemplo, padre, robé. Espérate un ratito, decía. Ya, robaste. Según la página 18, dice que la penitencia para el que roba es rezar un Padre Nuestro. Ya. Padre, el otro pecado es que miré a la mujer de mi prójimo. Espérate un ratito. La página tanto aparece esto. 7 Padre Nuestro. Ya, eso Padre. Entonces 7 Padre Nuestro más una Ave María. Esas son tu penitencia. Y el otro tenía que llevarla anotada porque si se olvidaba, pobrecito, sufría. Ya, es una parte histórica, ¿no?
que va heredándose después. Pero normalmente uno da al penitente una oración a la Virgen o la misma oración del Padre Nuestro por la necesidad que tiene toda alma de no solo hacer una acción frente a alguien como acto de reparación, sino también como una acción oblativa donde uno reconoce lo sagrado que hay en uno y cómo a través de una oración tan santa y tan noble puede entrar en comunión con Dios. Es decir, es como darle el número telefónico a alguien del otro. Y si te lo he dado es porque confío en ti. Y la oración es la puerta que prepara, es la antesala que te prepara a la acción. Muchas gracias, Padre. Dice aquí nuestra hermana Patricia: Padre Oliver, leí en alguna parte acerca de la reparación de mis pecados después de confesarlo. ¿Podría explicarme? La reparación, normalmente cuando uno se va a confesar, está reparando. ¿Está reparando qué cosa? Está reparando el daño que le ha hecho al mismo Jesús a través de sus faltas. Pero también cuando el sacerdote la absuelve de sus pecados y le envía a hacer una obra concreta, usted está reparando el daño que ha hecho. Como por ejemplo, vuelvo al tema inicial, Padre, robé, pero robé porque no tenía plata y tenía que alimentar a mi familia. Bueno, ahora que le está yendo bien de la platita o del sueldo que recibe, hago un acto de reparación y de la mitad que recibe, por lo menos compre un alimento y ayuda a quien más lo necesita. Ya, Padre, la reparación tiene que ver con una acción que te permita a ti purificar tu corazón, ya que has entrado en la dinámica de la misericordia de Dios, a hacer tú lo mismo. Así como Dios te miró con compasión, ahora te toca a ti salir de ti misma o de ti mismo para darle compasión al otro a través de la reparación de aquel daño u ofensa que le has hecho, no tan solo a la persona de Jesús allí, sino que también allá, que se oculte en el rostro de la persona que te hizo daño. Gracias, Padre. Dice Jackie: es tan necesario pedir a nuestro Señor que aumente las vocaciones sacerdotales. Se requieren muchos más pastores. Los necesitamos, Padre. ¿Cómo hoy se puede motivar a los jóvenes a seguir el camino sacerdotal? Es difícil, es muy difícil, porque estamos frente a una sociedad del desencanto, donde ya la vocación sacerdotal no cautiva mucho por todo lo que ha ocurrido, pero también por la falta de piedad y de santo temor de Dios. Lo que se le puede decir es rezar, rezar por las vocaciones, pero también dando testimonio. Si usted da testimonio, téngalo por seguro que si no entran aquí o allá, en alguna parte del mundo estarán entrando. Ojo, es preferible tener un tiempo de sequía que a tener los seminarios llenos y que al final, en vez de ayudar, terminen destruyendo la iglesia. Gracias, Padre. Dice nuestra hermana María C.V.: la confesión general, ¿cuándo se debe hacer o cada cuánto tiempo? A ver, la confesión general, ¿no? Primero pensemos, uno como penitente, como fiel, llamemos fiel, ¿no? Deseoso de ir al sacramento, ojalá que sea una vez al mes. Ahora si es cada 15 días, mejor todavía. Ahora si es todos los días, preocúpese también. Sería un neurótico de todos los días. O un escrupuloso todos los días. No. Yo diría que cada 15 días, o una vez al mes, o 2 veces en el mes, dependiendo, para estar en estado de gracia. Y que no pase más que eso. Yo diría que hay que hacerse el hábito, hacerse la costumbre de una vez al mes y ya después cada 15 días y así de a poquito. Ahora a veces, pensemos a veces en los colegios, cuando se da la absolución general a todos,
ya pónganse ahí nomás y se va a absolver a todos, ¿no? O sea, hay instancias en las que puede ser así, pero normalmente uno tiene que acudir cada cierto tiempo y no esperar tanto, porque es como la tetera que le va entrando el sarro. Bueno, perdón, ahora no se ocupa tetera, se ocupa ahora hervidor, el hervidor. En la casa de mi mamá y mi papá cuando voy, está la tetera todavía ahí, pero el hervidor, y el hervidor también va acumulando sarro, pero más la tetera, ¿no? Se acumula sarro, 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 y después el agua sale con eso. Entonces pasa un poco lo mismo en la vida espiritual, en el alma. A veces va acumulando mucha cosa, y al final lo que va provocando es que salgan cosas que dañan y que perjudican. Entonces, una vez al mes o 2 veces en el mes. Pero para empezar, yo diría una vez al mes. Pero como una tarea, digamos, que prepara el examen de conciencia todos los días. Y si ya te esmeras por hacerlo, habrá avanzado muchísimo. Ojo con lo otro que voy a decir, perdón, un paréntesis. A veces uno dice, no, sí, ¿para qué se va a confesar? ¿Para qué haga examen de conciencia? Si va a hacer examen de conciencia, valore lo bueno nomás. Si Diosito ve lo bueno, lo malo, ¿para qué? Pésima catequesis voy. ¿Cómo va a poder mejorar si no ve sus fallas? Entonces, tratar de, tampoco de ser así tan riguroso, ¿no? Que esto y que lo otro, que esto está bueno, que esto está malo. Tampoco. El Señor te quiere libre, libre para amar. Y cuando uno ama, no quiere dañar. Pero a veces no se daña. Ese es el problema. Pero bueno, Gracias. eso. Gracias, Padre. Dice aquí la hermana Silvia, Padre, ¿Jesús ha pagado todos mis pecados en la cruz? Jesús cuando subió a la cruz, subió por todos. Él nos redimió en la cruz. Pero también somos conscientes que somos humanos y no somos ángeles. Cuando viene una persona a confesarse y dice, Padre, mire, me da tanta vergüenza esto. No, le digo yo, si tú no eres ángel, eres humano. Y como humano, el Señor sabe que hay debilidades. Y una manera para comprender el misterio de la cruz, justamente nos deja el sacramento de la reconciliación y de la misericordia. Si fuera todo, absolutamente todo, y ya no necesitáramos de acto de misericordia de Dios para con nosotros, no tendría sentido lo que hacemos, ni tampoco el sentido magnánimo de la cruz de Cristo allí. Lo que no es asumido no es redimido. Dice Jimena Rocha, Padre, buenas noches. ¿Es bueno solo tener un sacerdote confesor? Buena pregunta. Mira, si por esas circunstancias de la vida no tienes a quien más, quédate con ese que te conoce. Pero si en cierta oportunidad tú estás en otro lado y deseas confesarte, no vas a esperar llegar hasta el otro para poder confesarte. Lo importante es que tú busques el sacramento. Lo ideal, lo que se sugiere, lo que se recomienda que sea el mismo, porque más o menos te sigue y te conoce. Pero de lo contrario, cualquier sacerdote te puede confesar. Lo que yo recomendaría a la vida espiritual, búsquense un director espiritual que los acompañe en su camino, y así van avanzando. Aquí hay un piropo también, Padre. Dice, cuánta honestidad en sus palabras, Padre. Gracias. Y dice nuestra hermana Camila, ¿en qué podemos notar el impacto a nuestra alma del ambiente espiritual en el que nos desenvolvemos? Entre paréntesis, laicismo, proaborto, etcétera. Cuando tus pensamientos dejen de ser los tuyos y terminen siendo los de otros. Contundente. María Nilcia dice, ¿qué pasa con una persona que muere y no alcanza a pedir perdón? Queda la misericordia de Dios
Y de allí entonces la necesidad de pedir por esa alma que partió, sobre todo la Santa Misa como sufragio por el difunto. Y ya queda la misericordia de Dios. Muchas gracias, Padre. Yo creo que es muy enriquecedor siempre este diálogo. Le agradecemos a todos ustedes que han hecho estas preguntas, porque eso también va aclarando muchas dudas. Probablemente esas preguntas identifican a varios de nosotros. Así que gracias, Señor. Ah, mira, ahí queda una pregunta en el aire antes de pasar a la oración. Dice, cuando se ha cometido un pecado y ya se ha confesado, pero en la siguiente confesión siento la necesidad de volver a confesar, ¿qué se aconseja? Si es así y tú sientes la necesidad de decirlo, dilo. Pero ya Cristo te perdonó con la primera vez. El que no se perdona eres tú. Perdonarse uno mismo, qué importante, Padre. Debemos hacer un acto de arrepentimiento. Y esta oración que vamos a hacer ahora, sea ese acto de fe, un acto delante del Señor que demuestre nuestra voluntad de querer seguirlo. Y que en ella también reconozcamos que solo por nuestras fuerzas no podemos, solo por nuestra intención no podemos, solo por nuestra voluntad no podemos. Necesitamos el auxilio de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Y mientras llega el momento de la confesión, que Dios permita sea muy pronto, esta oración nos ayude a preparar el corazón para la confesión sacramental. Vamos a pedir perdón por algunas cosas específicas y yo te voy a pedir que tú vayas repitiendo esta oración en tu casa. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, para que no nos desviemos. No me mires a mí, lo importante ahora es el Señor. Anda repitiendo esta oración junto a nosotros. Le vamos a pedir el perdón al Señor. En primer lugar, por aquellas veces que no hemos confesado, que yendo a la confesión no hemos confesado todo. Por temor o por vergüenza hemos guardado cosas. Y en segundo lugar, de manera muy especial hoy día vamos a pedir perdón por aquellas veces en las que estuvimos involucrados en prácticas esotéricas, ocultistas, que nos llevan por el camino del enemigo. Y vamos a decir, Señor Jesús, aquí está mi corazón, rendido totalmente a ti. Quiero amarte cada día más y dejar atrás todo lo que me ata al mundo. Anhelo que solo tú seas mi Señor, el dueño de mi vida y de mi corazón, el Rey de todo mi ser, el Mesías de mi alma, el Salvador de toda mi existencia. Por eso vengo delante de ti, clamando por tu amor y tu inmensa misericordia, reconociendo que en el caminar de mi vida muchas veces busqué la solución a mis problemas y la alegría de mi vida en fuentes que no eran la verdadera fuente de vida. Fui a buscar ayuda a lugares que en realidad solo había oscuridad, que finalmente solo aumentaron mi dolor. Fui en busca de salud, de prosperidad, buscando artes oscuras, a veces consciente, a veces inconscientemente. Aparentaban ser luz, pero eran oscuridad. Y hoy reconozco, gracias a tu infinita misericordia, que solo tú eres la luz verdadera, Señor, y solo tú eres la fuente de vida, la única fuente de vida. Y hoy, Señor, quiero beber y saciar mi sed de amor y aprecio solo en ti, Señor, tú, Mesías de mi vida. Por eso quiero que en esta noche, y esto dilo con todo tu corazón, querido hermano, querida hermana, quiero que esta noche, Señor amado, en el nombre de Jesús, me regales la gracia de renunciar a todas aquellas vías por las que transité, que abrieron mi corazón a las fuerzas del enemigo, haya sido consciente o inconscientemente. Y di esto junto a nosotros, en tu nombre, oh Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, Señor Salvador y Mesías de mi vida. Renuncio a toda práctica relacionada de forma directa o indirecta con el ocultismo. En tu nombre, Jesús, anda diciéndolo junto a nosotros. En tu nombre, Jesús, renuncio a conocer el futuro por fuentes esotéricas, astrológicas,
parapsicológicas u ocultistas, ya sea a través de la simple lectura del horóscopo en diarios, revistas, en la televisión, o la lectura del tarot, o ver el futuro en hojas de té o cosas similares, la lectura de las líneas de la mano, la carta astral, las constelaciones familiares o cualquier práctica afín. Renuncio a la invocación de espíritus guías o maestros espirituales que traigan información acerca de mi futuro, ya sea a través de otras personas que actúan como mediums o a través de mi propia persona. Renuncio a toda forma de brujería o de hechicería, desde las supersticiones familiares como el uso de herraduras, moños rojos, velas o inciensos para la buena suerte, hasta la visita a hombres o mujeres con supuestos poderes espirituales o psíquicos para invocar fuerzas de la naturaleza o cualquier tipo de energía cósmica con la intención de provocar un cambio en el porvenir de mi vida o la de otra persona o en el de algún suceso en particular. Renuncio en el nombre de Jesús. Anda repitiendo junto a nosotros esto. Renuncio en el nombre de Jesús a toda práctica que bajo apariencia de bondad quiera traer salud y bienestar a mi vida o a algún miembro de mi familia o amigo, pero que deja a Jesús de lado, como el Reiki, el yoga, la bioenergética, la sanación energética, la sanación cuántica o cualquier tipo de terapia energética que utilice la apertura de los chakras o cualquier tipo de práctica que invoque fuerzas o espíritus fuera del Espíritu Santo. Si tú participaste en alguna de estas prácticas o otra con otro nombre, porque hay miles que no hemos nombrado, nómbrala tú, como por ejemplo la reconexión, el- los métodos de la Ayurveda, la reencarnación, la meditación trascendental, el método alquimia, la apertura de la glándula pineal o cualquier otro que en el que puedas haber estado involucrado, nómbralo. Renuncio en el nombre de Jesús a toda maldición que por rabia, dolor, falta de perdón o ignorancia yo haya pronunciado contra alguien a lo largo de mi vida. Repitamos eso. Renuncio a toda maldición que por rabia, dolor, falta de perdón o ignorancia yo haya pronunciado contra alguien a lo largo de mi vida. Y te ruego, oh Jesús amado, que nulifiques todo efecto negativo que haya podido causar. Renuncio a toda práctica de la nueva era. Renuncio a la música satánica que tiene por objetivo poner mi conciencia en un estado específico, a la literatura relacionada con estas cosas, como libros de ángeles, de sueños, como libros de las vidas pasadas, de la reencarnación, etcétera, etcétera. O oraciones que invoquen a ángeles que no sean los santos ángeles de Dios y que nombren a otros ángeles fuera de los arcángeles Rafael, Gabriel o Miguel, que son los únicos que tú has querido dejar plasmados en las Sagradas Escrituras. Renuncio en el nombre de Jesús a toda práctica o creencia en la reencarnación, en el desdoblamiento, en la dominación mental a personas o situaciones a través del uso del poder de mi mente, ya sea sobre mi salud, mi vida o la vida de mis hijos o mis familiares cercanos. Renuncio a todo el rencor que aún le guardo a aquellas personas que me han dañado a lo largo de mi vida. Renuncio a todo el rencor o la rabia que aún guarde contra personas que me hayan dañado en mi pasado. Renuncio a todo mal deseo que aún guarde en mi interior, especialmente deseos de venganza o de muerte que estén escondidos en mi interior contra otra persona por la razón que sea. Renuncio a la crítica y a la habladuría en contra de mis familiares, amigos, hermanos en la fe, jefes, sacerdotes u obispos. Renuncio a todo acto que tenga relación con la impureza sexual, desde el pensamiento, las miradas,
la literatura o las series de televisión que enciendan de manera malsana mis pasiones, o a través de música, videoclips o películas. Renuncio a todo orgullo, soberbia y afán de protagonismo que haya en mí, cualquiera sea la razón. Renuncio a la angustia, la tristeza y el desgano. Renuncio a la falta de esperanza, al mirarme a mí mismo con odio o con menosprecio. Renuncio a mirarme con menosprecio. Renuncio a castigarme a mí mismo o a mí misma a través del exceso o la escasez, o estropear mi propia felicidad a través de la negligencia o la irresponsabilidad. Renuncio a negarme al amor de Dios y al amor de mis hermanos. Renuncio a vivir en la melancolía y la desesperanza. Y en el nombre de Jesús, renuncio a todo pacto que haya hecho con cualquier espíritu infernal, de forma consciente o inconsciente, a toda atadura intergeneracional con los demonios por la participación de algún antepasado vivo o difunto en sectas ocultistas, reuniones secretas diabólicas, aquelarres, logias de la masonería, de los rosacruces, grupos gnósticos o de control mental. Renuncio a toda palabra ociosa que alguna vez haya podido provocar daño en mí o en otros. Y en el nombre de Jesús renuncio a toda seducción que el mundo quiera poner delante de mí. Y digamos juntos, hoy en tu nombre, precioso Jesús, renuncio a todo esto y a cualquier otra atadura que pueda existir en mi vida y en mi árbol genealógico con el mundo de las tinieblas. Padre Santo, te ruego en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, que quede libre para recibir tu amor y para amar a los demás y amarme a mí mismo, tal y como lo haces tú. Consagro mi vida y la de mi familia al corazón inmaculado de la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Te ruego, oh Señor amado, que envíes tus santos ángeles a proteger siempre mis caminos y los de los que amo. Que tu gracia me acerque cada día más a ti y me fortalezca en la hora de la tentación. Y si acaso por mi debilidad caigo, ayúdame a levantarme rápidamente para seguir alabándote y acudir prontamente al sacramento de la confesión, porque tú viniste a salvar a los pecadores, no a condenarlos. Sálvanos, Jesús, redímenos, Señor, y danos la alegría de sabernos amados eternamente por ti, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora que hemos renunciado al pecado y hemos hecho firme resolución de seguir el camino de Jesús, sin temor nos vamos a acercar a Él para pedirle su misericordia. Si tú estás enfermo en tu cuerpo, en tu alma o en tu espíritu, pon una mano en tu corazón o según la dolencia que tengas, pon una mano en aquella zona que está enferma, si es que es posible hacerlo, si no, una mano en el corazón es suficiente. Y vamos a pedir al Señor que manifieste el poder de su reino, como cantábamos un poquito antes, que su diestra poderosa se mueva, que su diestra poderosa se mueva a favor nuestro. Y a lo mejor si tú tienes la gracia de estar sano, pero estás orando por otra persona, también la vamos a colocar en esta oración. O si estás enfermo y además estás orando por otro, también. ¿Sí? Recuerden que aquí no hay ningún límite. No es que el Señor te va a sanar a ti y al otro no. No, 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 no. Aquí, como decimos acá, ponemos toda la carne en la parrilla. Para el Señor no hay límites. Solamente en nuestra mente hay límites, pero el Señor no tiene límites. Pon tu mano en tu corazón o en la zona que tienes la dolencia o la enfermedad. Quizás lo que tienes es una enfermedad mental, como depresión. También puedes colocar tu mano en tu corazón si es así. El Señor ha dado su vida en la cruz. Y el apóstol Pedro nos recuerda que por sus llagas, por las heridas que le causó ese sacrificio, nosotros fuimos sanados. Primera de Pedro 2:24. Dice el apóstol Pedro, el primer papa, por sus llagas fuimos sanados.
Y el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que todo lo que pidamos, creyendo que lo recibiremos, lo obtendremos. Por lo tanto, en esta noche no hay ninguna duda que el Señor responderá a tu oración. Solo te pide que la hagas con fe. Entonces yo te pregunto, tal como lo pregunta Jesús en el Evangelio, ¿tú crees que el Señor Jesucristo te puede sanar, te puede liberar, puede sanar a aquella persona por la cual tú estás pidiendo? ¿Lo crees? Si lo crees con tu corazón, entonces que en el nombre poderoso de Jesús se haga conforme a tu fe. En el nombre de Jesús, el poder del reino de los cielos venga sobre tu vida. Padre amado, el poder de tu gloria, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre tus hijas que están creyendo en ti en esta hora. Alabado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra y tu poder sanan y liberan tal como lo hacías hace 2000 años cuando caminaste, Señor, en esta tierra. Que en el nombre de Jesús sus hijos reciban salud en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Se corten las cadenas de la enfermedad. Todo espíritu de enfermedad que está atacando la vida de tus hijos, de tus hijas, sea atado y expulsado de sus vidas ahora y para siempre. Y toda atadura de dolor, toda atadura de muerte, toda atadura de maldición, de hechicería, sea cortada ahora en el precioso y poderoso nombre de Jesús, para que toda enfermedad sea expulsada de sus cuerpos. Tus hijos sanen ahora en el nombre de Jesús. El poder de tu reino sobre tus hijos. Todo dolor se va. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad sane ahora. En el nombre de Jesús. Los tumores, los quistes, los nódulos malignos desaparecen ahora en el nombre de Jesús. Tumores, quistes, nódulos desaparecen ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad en el sistema inmunológico desaparece ahora en el nombre de Jesús. Pulmones sanan ahora. Estómago sanan ahora. Páncreas sanan ahora en el nombre de Jesús. La diabetes, la hipertensión se van en el nombre de Jesús. Aún la esquizofrenia, el Parkinson, el Alzheimer, se van ahora en el santo y precioso nombre de Jesús. La artritis, la artrosis, fuera en el nombre de Jesús. Las hernias desaparecen en el nombre de Jesús. Fibromialgia, dolor crónico, depresión, fuera en el nombre de Jesús. Toda obra de hechicería y de maldad, fuera en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Que el poder de tu reino cubra a tus hijos, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Toda enfermedad, Señor, que afecte su cabeza, sane ahora. Los órganos, Señor, que están dentro de la cabeza, el cerebro, Señor, la médula espinal que baja por la columna, los ojos, la nariz, los oídos, sanen. La boca, en la garganta, sanen. En el nombre de Jesús. Los brazos, los pulmones, el pecho, el estómago, las caderas, la pelvis, los órganos internos, femeninos, masculinos, toda afección allí, sane ahora en el nombre de Jesús. Las piernas, las rodillas, los pies, sanen ahora en el nombre de Jesús. Sanen totalmente ahora en el nombre de Jesús. Que los tejidos dañados sean regenerados ahora en el poderoso nombre de Jesús. Que aún donde falte tejido, sea regenerado y crezca tejido nuevo. En el nombre de Jesús. Todo daño causado por la irritación, por la inflamación, por la infección, ya sea viral, bacteriana o de cualquier otra índole, sanen ahora en el santo nombre de Jesús. Y todas las funciones, Señor amado, en la vida de tus hijos sean restablecidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Y todos aquellos, Señor, que están en nuestra oración, que no están hoy presentes, pero que tus hijos se están poniendo en esta hora delante de tu presencia por sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus hijas, sus padres, sus madres, sus abuelos, sus nietos, amigos, conocidos, o aquellos que les han pedido oración, en esta hora reciban de ti poder del reino, la unción celestial, en el santo nombre de Jesús, en el precioso y santo nombre de Jesús.
Padre amado, que nuestras vidas y las de ellos cumplan los días que tú tienes determinados y que no sea el enemigo y que no sea la enfermedad la que disponga de nuestro tiempo aquí en la tierra, sino solo tu santa voluntad. Si tú nos quieres llevar en esta hora, alabado sea tu nombre, pero que no sea que una enfermedad venga a cortar el tiempo que tú nos has dado para proclamar tu evangelio y para darte gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre. Atamos y expulsamos, Señor, de la vida de tus hijos, todo espíritu de maldición, de muerte prematura, en el nombre precioso de Jesús y por la intercesión de María. Bendito sea. Allí donde estás, comienza a darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Si tú crees que el Señor responde esta oración, dale gracias. Alábalo. Dile gracias, Señor. Dile bendito seas. Alabado sea tu nombre. Santo eres, Señor. Alabado sea Jesús. Alabado sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Sin más que decir, solamente darle gracias al Señor. Padre Oliver, quisiera decir algunas palabras para terminar. Solo decirles que no hay amor de verdad, sino en aquel que baja para ir al encuentro de aquel al que ama, que desciende hasta el infinito para ir al encuentro de los que están perdidos y heridos. Jesús está colgado del madero completamente desnudo, despojado de sus vestiduras, despojado de su dignidad humana, despojado de honor, de admiración, despojado de cualquier puesto y cualquier función, despojado incluso de la capacidad de anunciar la buena nueva, despojado de sus discípulos y de su confianza, despojado de todo, pero excepto de la presencia de María. Y los que estaban allí solo veían su cuerpo destrozado. Después su cuerpo fue puesto en el sepulcro, bajó a las profundidades de la tierra, tenía que bajar a la más profunda experiencia de la muerte. Este es el Evangelio de la cruz que tenemos miedo de anunciar porque es escándalo y locura para el mundo. Estoy como una persona que le queda grande la ropa. Así me siento. Y estoy muy sorprendido, porque es impresionante cómo el Señor, a través de todo lo que se ha hecho, nos ha permitido sentir grande la ropa y sentirnos pequeños. Yo creo que todo hoy día nos hemos sentido así. Y eso es un pilar fundamental de avance hacia esto que llamamos camino de conversión. Así que muy contento, muy feliz y bueno, y sorprendido y con mucha alegría de saber que Él nos espera, Él nos espera y no se cansa nunca de esperar. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a, no sin antes dejar una intención muy particular en el corazón del Señor y por la cual les pedimos también que ustedes recen mucho, y es por todas las mamitas especialmente, por todas las personas, también hombres, porque mucho influyen también, que están pensando en estos momentos en abortar. Hay miles de situaciones que llevan a las personas a tener esa decisión como una opción. Por supuesto, nunca es una opción, pero en esta noche no queremos cerrar la oración sin pedirle al Señor que Él tenga misericordia de todas aquellas personas, especialmente aquellas mujeres, jóvenes o más adultas, que están pensando en abortar. Que en el nombre de Jesús reciban la gracia en esta hora de optar por la vida y que también sean conducidas, protegidas por los ángeles del cielo a un lugar de resguardo en el precioso nombre de Jesús. Y que nuestros países se vean libres de este flagelo. Sean abolidas las leyes del aborto y de la muerte. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Jano. Padre Oliver, nos despedimos y le pedimos su bendición para cerrar este hermoso momento
y ya dejar de todos en libertad de acción. Bueno, agradecerles a todos su participación, la invitación y el momento de orar en familia, como aquella lectura cuando vamos a Betania. Esta pequeña Betania que ha sido hoy aquí, yo con Alejandro, un seminarista, el rector del seminario, y ustedes desde sus casas han llegado a la Betania a encontrarse con Jesús. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga por intercesión de la Virgen y de San José y del ángel de la guarda. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan dulces sueños y bueno, sigamos rezando los unos por los otros.